Okay, hey guys, it's Miss Vallejo here. I'm here to help you because some of you cannot open the Google Doc or any Google. We had the same problem last week with when you were doing your personal narrative in the Google PowerPoints. So aquí les voy a mostrar cómo hacer las actividades que trabajan con el programa Google. Por ejemplo, la semana pasada tuvieron que hacer la escritura del narrativo personal usando el Google PowerPoint. Esta semana van a tener que usar el programa Google Docs. Pero para usar esos programas con Schoology, se tiene que hacer otro paso extra. So to use the Google Docs and the Google PowerPoints, you have to do an extra step or else you will not be able to open them. So aquí les voy a mostrar cómo. So van a tener que entrar a cada clase. You do this in every class. So empiezan con la primera clase. Van acá arriba a los cuadros, los cuatro cuadritos. Go up here to the four little squares. Click on it. Go to App Center. Abajo el botón azul que dice App Center. Yo voy aquí donde dice Most Popular. Can I move this? Most popular, más populares. Sí, quiero eso. Now, aquí puede ver los que dicen Google. The ones that say Google, ese triángulo con azul, amarillo y verde. The triangle with yellow, blue, and green. You want both of these. Queremos usar estos dos. So, click on it, hagan click. Este botón rojo que dice install, lo van a instalar, así puede funcionar con el programa Schoology. Yes, queremos ese. You want it to install. Después voy a regresar y ahora voy a hacer el otro. App Center. Most popular. Ahora el otro. Mismos pasos. Same steps. Install it. Agree, yes. Y aquí puedo instalarlo en todos los cursos. So, si lo quieren hacer todo el mismo vez, click all your classes. Yes. Go ahead and do it for Miss Myrick and Mr. Bernal too. Ahorita lo pueden hacer para todos los clases, incluidos los de Mr. Bernal y Miss Myrick. So just click on it. Click on your classes. Hagan clic en las clases de ustedes. And then install. Y ahora ya deben de poder regresar a la actividad. Go back to that activity and now you should be able to see it. Oh, that was not it. Sorry, wrong one. Esa no fue la actividad correcta. Creo que era esta. Yeah. So, aquí deben de ver los dos videos y después va a estar el Google Doc que ahorita voy a agregar. Ya deben de poder abrir el reading log. Your homework, your reading log should also be on there. And you can see right here. Ya lo deben de poder abrir cuando ya instalaron esos apps, the Google Doc. So hopefully this will help. If you still have problems or issues, go ahead and just write it on a piece of paper and send me a picture if you cannot install it. But you need to be able to install it because we're going to be using these programs a lot. Si por cualquier razón, como quiera, no puede funcionar la actividad, lo pueden escribir, sus respuestas las pueden escribir en una hoja y me mandan una foto, un texto o en Class Dojo de la actividad, pero sí es importante de tratar de instalar estos programas porque los vamos a estar usando durante todo el año escolar. All right, guys.